17 de agosto, paso a la inmortalidad de Don José de San Martín. Esta fecha marca el aniversario de la muerte del general José de San Martín, ocurrido en Francia en 1850. Pero, ¿por qué recordamos a los próceres por su muerte y no por su vida? San Martín fue mucho más que un final. Fue un hombre de acción, un político y militar que soñó una América libre y soberana, una patria grande. Hoy, desde Tercera, le proponemos bajarlo del bronce, conocer al San Martín de carne y hueso, al Libertador. No hay tantas culturas en el mundo que tenga como héroe a una persona que reúna las características de San Martín. Es el prócer que genera más unanimidad entre los argentinos. José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, un pueblo guaraní en las fronteras de la provincia de Corrientes, donde el río marcaba el límite con el Brasil colonial. Allí en ese rincón olvidado del mapa, el virreinato del Río de la Plata. Hijo de un funcionario de la corona española, a los 5 años de 1783 vuelve con su familia a España. Vive con su familia española. A los 5 años, en 1783, vuelve con su familia española. Allí, con apenas 11 años, visitó el uniforme del ejército real y libró batallas contra Napoleón. En 1808, durante la batalla de Bailén, su coronel lo destacó entre la caballería, pero las heridas lo alejaron del frente, convirtiéndolo en instructor militar. Un estratega que aprendió a ganar guerras desde el tablero, instruyendo el ejército español. Pero en 1810 las noticias de la revolución del Río de la Plata llegaron como un llamado. ¿Por qué abandonó todo? ¿Fue Yapeyú latiendo en su memoria? Las ideas revolucionarias que irían a la gloria secreta y el centro de la sociedad política de la época. El hecho en que, tras 28 años sirviendo al rey, pidió su retiro y en 1812 desembarcó en Buenos Aires para combatir a aquel imperio que lo había formado. Para Mitre, como biógrafo de San Martín, al haber nacido en Yapeyú, ya tenía el sentimiento patriótico en su sangre, junto con las ideas de libertad que se debatían en Europa. Fueron un combo explosivo para volver. Mitre creyó ver en él un destino escrito por la sangre. Nosotros vemos algo más profundo, la elección radical de un hombre que cambió de trinchera para cambiar la historia. San Martín, político y militar. San Martín llegó a las Provincias Unidas cuando el primer triunvirato dudaba la declaración de la independencia. No esperó, fundó la Logia Lautaro para la acción política y creó los granaderos a caballo por la acción militar. Pero hablar de San Martín es hablar de Cabral y de miles de Cabrales anónimos. El heroísmo de aquel soldado afrodescendiente en la batalla de San Lorenzo en 1813 no fue una excepción. Revelaba la esencia de un ejército donde indígenas, mestizos, negros libertos y criollos pobres, todos esos Cabrales olvidados por la historia oficial, empuñaban las armas por una libertad que también era la suya. En 1814, el gobierno de Buenos Aires lo envió al Alto Perú, donde se reunió con el ejército del norte. Tras conversar con Belgrano y Güemes, comprendió que esa región, el bastión más fuerte del realismo, era imposible de tomar por las armas. Con astucia, pidió su retiro y logró que lo nombraran gobernador de Cuyo. Nadie llegaba a ese puesto sin habilidad política, y San Martín la tenía. En Cuyo dedicó 2 años a construir el ejército de los Andes, 5.000 hombres entrenados, uniformados y armados como ningún otro en Sudamérica. Todo el esfuerzo económico recayó sobre Mendoza, San Juan y San Luis, un gigantesco ejercicio de organización política. Su liderazgo era tal que cuando intentó renunciar, sus tropas se negaron. El pueblo cuyano y sus soldados creían en él más que en las montañas. Así, el mayor cordón montañoso del mundo no fue obstáculo para quienes llevaban el anhelo de libertad en el pecho. San Martín les había contagiado algo más poderoso
que la geografía, la convicción de vencer lo imposible. Chile y la construcción de mito. Para San Martín, liberar Perú exigía una estrategia audaz: cruzar los Andes, emancipar Chile y avanzar por mar. Entre 1817 y 1818, su ejército, junto a los revolucionarios chilenos, selló esa independencia en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Mientras, en las Provincias Unidas, unitarios y federales se desangraban. Cuando Buenos Aires le ordenó regresar para combatir caudillos, su respuesta fue un grito político: el enemigo está afuera. Para él, la libertad era independencia antiimperialista y justicia social. La mitad de sus tropas eran esclavos que ganarían su libertad luchando. Chile le ofreció ser su gobernador, lo rechazó. Lima era el objetivo final. En 1821 entraría a la ciudad virreinal no como conquistador, que impone su poder como habían hecho los españoles, sino como liberador, devolviendo el gobierno a los indígenas y pueblo peruano, rechazando títulos nobiliarios. Su gesto fundó una nueva idea de victoria, la que no se celebra con dominación, sino con emancipación. En 1820, San Martín llegó al Perú en las peores condiciones: salud quebrantada, un ejército exhausto, sin recursos y acusado de traidor por los unitarios en su patria. Frente al poderoso ejército realista de 20.000 soldados, una victoria militar era imposible. Entonces desplegó su genio político, una campaña de liberación sin conquista. Evitó presentarse como invasor, en cambio su estrategia fue simbólica y discursiva. Se declaró libertador, no conquistador, apelando a que el propio pueblo peruano alzara su voz contra España. El virrey La Serna, acorralado por el descontento popular, abandonó Lima. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia. San Martín asumió como protector del Perú, gobernando con un objetivo claro: evitar el regreso español y unir a una región fracturada. Aunque su gobierno no perduró y en Argentina su rol político a menudo se olvida, su legado en América Latina permanece intacto. Es el padre de la patria, el hombre que entendió que la libertad no se gana solo con sables, sino con ideas que incendian corazones. Todo prócer es político. San Martín murió en el exilio en 1850, pobre y lejos de la patria que ayudó a crear. Pero su legado sigue interpelándonos, porque cada gobierno de Mitre a la actualidad lo ha reinventado a su imagen. Los conservadores lo convirtieron en el santo de la espada, mármol intocable. Los pueblos lo recordamos como el obrero de la espada, como cantó Marechal en 1950. Ese hombre terrenal que se ensució las manos con los granaderos negros, los arrieros cuyanos y las tejedoras que vistieron su ejército. Este relato no busca un San Martín perfecto, sino uno vivo, el político que eligió gobernar desde el pueblo, el militar que prefirió la emancipación a la gloria. Porque la patria no la fundan los héroes solitarios, sino las luchas colectivas. Hoy, cuando miramos a América Latina, su espada sigue cortando ataduras. Es grito anticolonial, llamado a la unidad y brújula para construir soberanía. Como él mismo dijo: serás lo que debas ser, o no serás nada. La patria existe y triunfará.